Esto es cómo BioShock perfeccionó la narrativa ambiental por Proyecto BJ. Imagina un videojuego que te cuenta una historia sin decir una sola palabra. Solo a través del espacio en el que juegas. Ese juego es BioShock y lo cambió todo. No sé si es bueno, pero cambiarlo Aquí todo. va lo curioso. BioShock no es el mejor juego de todos los tiempos, ni siquiera el mejor de su saga. Suena extraño, ¿no? Después de todo, BioShock está en todas las listas de grandes videojuegos. Pero si solo miramos el aspecto técnico, los gráficos, no es ni fue el más avanzado. Entonces, ¿qué es lo que lo hace inolvidable? La respuesta está en la forma tan astuta en la que BioShock usa sus espacios. Demostró como ningún otro juego que la capacidad de contar una historia profunda y transmitir ideas complejas a través del diseño de niveles era una herramienta poderosa. Uno de los primeros videojuegos en usar los espacios para contar una historia fue System Shock de 1994. Pero BioShock definitivamente llevó este enfoque a otro nivel, haciendo que cada espacio hablara por sí mismo, O sea, Left 4 Dead también hace lo mismo. contando la caída de Raptor sin necesidad de palabras. BioShock nos lleva a Raptor, una ciudad bajo el mar donde no existían reglas, diseñada para genios que podían crear sin moralidad ni límites. Esta utopía se transformó en caos y destrucción. Pero lo interesante no es la historia en sí, aunque sea muy buena. No vinimos a hablar de eso. Lo que en realidad importa no es lo que cuenta, sino cómo te lo cuenta. Para entender mejor esto, pensemos en la Winchester Mystery House en San José, California. Esta no es la mansión Winchester que la viuda estuvo volviendo cada vez más grande, creando pasillos falsos y cosas, debido a que pensaba que las víctimas de todas las muertes por las armas Winchester estaban ahí para atormentarla, debido a que su fortuna se hizo derramando sangre. Una mansión construida por Sarah Winchester tras la muerte de su hija y esposo, el creador de las armas Winchester. Sarah se obsesionó con la creencia de que estaba siendo perseguida por los espíritus de las personas que Mira, sí tenía razón. murieron a causa de los rifles Winchester. Algo Lo que este chivo impresionante de sepa. la Winchester Mystery House es que su estructura caótica y sin sentido reflejan el estado mental de su dueña. La mansión tiene escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren a muros y pasillos laberínticos. Al entrar, la casa misma te cuenta una historia de obsesión. De hecho, te advierten que no te salgas del recorrido porque no garantizan que te vayas a salir de la casa con vida o siquiera puedan ser capaces de encontrar tu cadáver. Miedo y culpa, sin necesidad de una sola palabra. Este concepto de contar una historia a través del espacio es similar al enfoque de BioShock. Raptor no es solo un telón de fondo, sino un personaje en sí mismo. Y lo sorprendente no es solo que te cuenta una narrativa a través de sus espacios sin necesidad de diálogos, textos o cinemáticas, sino que hay algo más, algo que Raptor hace de forma invisible. Es lo que permite, es lo que trata de hacer Kojima con su juego, es que el juego en sí sea una narrativa más allá de lo que te dicen textualmente, el ambiente, todo influye en cómo te lo van a contar o lo que te están contando. Guiarte sin que te des cuenta de que lo está haciendo. El juego comienza con Jack, el protagonista, en un avión que sufre un accidente y se estrella en el Océano Atlántico. Después del accidente te das cuenta que, extrañamente, has caído enfrente de un faro. Sin otra opción, nadas hacia el faro y descubres que las puertas ya están abiertas. Al entrar, las luces se encienden y revelan una estatua dorada con un cartel que dice: "No hay dioses ni reyes, solo el hombre". Al bajar por las escaleras del faro, encuentras una cápsula metálica con una palanca en el centro. Cuando la activas,
la cápsula baja al fondo del océano como un submarino. Durante el descenso, la ventana de la cápsula se convierte en una pantalla que muestra un anuncio que dice: plásmidos que ofrecen la posibilidad de encender un cigarrillo con el dedo. Luego empieza un monólogo de Andrew Ryan, el creador de Rapture, que sirve como introducción para ponerte en contexto sobre la filosofía de su mundo. De repente, la pantalla desaparece y con una música que va en ascenso, ves una roca llena de cangrejos. La música llega a su punto más alto y la cámara se eleva sobre la roca, revelando Rapture de forma impresionante. Donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos. Aparecen edificios conectados por túneles, callejones iluminados por carteles de neón y una vista impactante de una completa ciudad en el fondo del océano. Mientras Andrew Ryan sigue su monólogo sobre la maravilla que ha creado, la música cambia a un tintineo que evoca asombro y fantasía. La cápsula pasa por debajo de un túnel transparente y ves a una ballena nadando entre los edificios. La primera vista de Rapture es impactante y llena de misterio. Bastante Pero sorprendente si ver la eso ciudad no ha por sido primera vez. suficiente, al llegar a Rapture te reciben con esta bienvenida. No pretendía colarme. No me haga daño. Déjeme ir. Puede crearse mi arma. A lo de Splitter. Hasta este punto, el juego ya construyó la atmósfera a través del diseño visual, sonoro y espacial para atraparte con su narrativa y ambientación. Posiblemente en este punto tengas algo de curiosidad y asombro. El enganche ha sido bueno y ahora, a través de su diseño de niveles, te guiará en el juego y contará su historia. El diseño de niveles en los videojuegos con frecuencia se ve como algo funcional, un simple punto para guiar a los jugadores de un punto A a un punto B. Pero esa idea es solo la superficie de lo que verdaderamente implica. Christopher Totten dice en su libro sobre la arquitectura de niveles en videojuegos que el diseño de niveles va mucho más allá de ser un simple mapa. Es una herramienta narrativa y emocional. Normalmente los juegos indie logran trabajar muy bien con eso. Piensa en los antiguos templos griegos donde las columnas no estaban ahí solo para sostener techos, sino para dirigir tu mirada hacia lo sagrado. O las catedrales góticas que no usaban su altura y vitrales solo para impresionar, sino para elevar tu espíritu, guiando tus ojos hacia el altar. La arquitectura real siempre ha transmitido más que simple funcionalidad. Y aquí es donde BioShock Excepto ahora en la era moderna. rompe todos los esquemas. No es solo un juego que usa el espacio como algo funcional. BioShock toma esa idea y la destruye por completo, demostrando que el espacio no solo guía, sino que te habla. Convierte el diseño arquitectónico en su narrador invisible. Desde el primer minuto cuando llegas al faro, el entorno ya está hablándote sin palabras. Las líneas amarillas dirigen tu mirada hacia la estatua de Andrew Ryan. La dirección vertical de las líneas representan poder y reverencia. Suponen que Ryan es una figura importante y acentúan su estatua. Las líneas azules dirigen tu atención hacia la pequeña placa que dice: ¿en qué país hay un lugar para gente como yo?, reflejando la ideología objetivista de Ryan. Las líneas rosas marcan los límites del espacio, dando una sensación de control y Dan un confinamiento, encuadre subrayando perfecto. el ambiente cuidadosamente manipulado del entorno. Y sirve todo eso para llamar la atención al busto de Ryan. Los patrones de diseño se repiten a lo largo de todo el juego, a veces de manera evidente y otras de forma más sutil. Al final del segundo nivel, algo tan sencillo como unas escaleras rotas te dicen que no hay vuelta atrás. Sin palabras, te transmiten una sensación de encierro. Luego, las escaleras orientadas en diagonal dirigen tu mirada hacia un pasillo iluminado, indicándote que es un camino importante que debes seguir. Resalta la continuidad del nivel y el progreso de la historia. Las dos estatuas señaladas en rosa muestran la grandeza de Rapture, pero al estar al lado de las escaleras destruidas, también simbolizan su decadencia. Sin que lo notes, el entorno te cuenta una historia de poder, decadencia y desesperanza, usando solo su arquitectura.
BioShock a lo largo de todo el juego usa estas técnicas de narración visual a través del diseño de niveles. Los objetos del entorno, los colores, la iluminación, señales y formas, todo se usa con el mismo propósito: guiarte y contarte algo al mismo tiempo. Eso es porque es un juego hecho con cariño y se nota. Actualmente la mayoría de los videojuegos no lo hacen con amor y se nota que lo hacen sin amor, no tienen esa espectacularidad. Yo después de haber visto el video de J. Wallen sobre Black Myth Wukong, bueno, es un juego maravilloso que se nota que se hizo con amor, que está diseñado para guiarte y contarte una historia maravillosa y llevarte a todo este camino de búsqueda de la iluminación. Por ejemplo, al entrar en Medical Pavilion, algo me hizo detenerme a pensar en que los cadáveres no parecían estar allí por simple azar. Vi cuerpos encorvados frente a espejos rotos, otros junto a productos de belleza esparcidos por el suelo. Me di cuenta de que esto hablaba sobre la obsesión de los ciudadanos por la perfección física y cómo eso los llevó a su ruina. En otro momento, mientras avanzaba por el juego, me encontré con manchas de sangre en las paredes o en los pisos que parecían meros detalles decorativos, pero muchas veces, al seguirlas, entendí que estas pistas me guiaban hacia tesoros y rutas secretas. Estos detalles ambientales no solo cuentan la historia de Rapture, sino que también te invitan a observar con atención. No son simples adornos, son hilos narrativos que atan la historia con la jugabilidad. Exactamente, Jano. Ahora es todo para sacar dinero y hacen una creación de juego a través de eso. Le pasa lo mismo cuando hacen películas. La misma, lo podemos ver también a través de las últimas películas de Marvel. Todas fue hecho en base a dinero y se nota mucho en las últimas de Marvel, excepto Deadpool y Wolverine. Una de las cosas más interesantes sobre el diseño de niveles en BioShock no es solo que su arquitectura es un personaje que te habla sin palabras, sino que se aprovecha de algo que naturalmente el ser humano no puede controlar: la atención visual. Hay un estudio de un psicólogo llamado James J. Gibson que habla sobre la teoría de la percepción visual. Su trabajo se centró en cómo los humanos percibimos y reaccionamos a esto. Imagina que somos nosotros quienes controlamos nuestra atención visual en todo momento, decidiendo qué ver y qué ignorar. Suena lógico, ¿no? Bueno, en realidad esto no es así. Gibson introdujo el concepto de información ambiental, que nos dice que los objetos y su disposición nos dan pistas directas sobre cómo interactuar con el entorno. Y no somos tan conscientes de cómo sucede esto. En los videojuegos, esto significa que cosas como la iluminación y el contraste guían nuestra atención sin que lo notemos. Es el entorno el que controla lo que vemos y cómo reaccionamos, no nosotros. En muchas áreas de Rapture, las luces enfocan cosas importantes del entorno, como un camino, algún mecanismo o peligro. Estas fuentes de luz dirigen tu atención de manera natural hacia las cosas que el juego quiere que veas. Por ejemplo, en el primer nivel, las luces intermitentes y neones te guían hacia puntos clave, como las escaleras que llevan al primer combate. En el nivel Arcadia, la luz del sol ilumina los caminos principales, mientras que las áreas oscuras ocultan secretos o peligros. El brillo y contraste del entorno señalan el camino correcto y puntos de interés, como máquinas de venta, estaciones de plásmidos y notas de audio. Estas cosas, al menos de que estés consciente de ellas, son increíblemente imperceptibles. Ken Levine, el director creativo de BioShock, y su equipo sabían que la ciudad subacuática debía sentirse claustrofóbica, opresiva y visualmente impresionante. Por eso se pensó en usar la iluminación de la manera en la que la vemos en Rapture. Y estuvo muy bien pensado. Hay algo que también querían y no lograron transmitir también. Terror, miedo.
Que fuera un juego inquietante. Cuando piensas en una situación inquietante, podrías pensar en que estás en un pasillo oscuro, no tienes armas y solo dependes de Amnesia. una lámpara de aceite que se apaga rápidamente. Oyes pasos a lo lejos y el sonido de tu respiración. No puedes pelear, solo puedes esconderte. El miedo viene del hecho de que eres completamente vulnerable. Exacto, vulnerable. Pero aquí en Bioshock te podías defender, entonces no te hacía sentir tan vulnerable. En Bioshock tienes muchas habilidades poderosas y en ningún momento te sientes vulnerable. La clave está en que, en juegos como Amnesia o Outlast, la inquietud proviene de la impotencia de no tener control sobre la situación. Bioshock tiene momentos que intentan generar incomodidad y ansiedad. De repente escuchas sonidos lejanos como estos. Pero es que no es inquietante. Mira, el tipo tiene O un arma en las explosivos manos. que murmuran o gritan en la oscuridad. Pero, personalmente, nada de esto es inquietante. Sin embargo, el manejo de las sombras es muy bueno para crear situaciones como estas. Que se arrastra como un pájaro. Las sombras de los splitters varias veces se proyectan en las paredes antes de que los puedas ver, y eso ayuda a crear atmósfera, que es el objetivo principal del diseño de niveles. Las sombras proyectadas en objetos también es un recurso que suelen usar mucho, como el momento de los maniquíes. Imagina estar viendo una película y justo en el momento de algo emocionante, alguien la detiene para explicarte cómo funciona una escena. No, sobre todo con John Wick 4, weón. Esta escena es maravillosa. Este plano, todo en esta película es. ¡Mua! Frustrante, ¿no? Es exactamente lo que me molesta de muchos videojuegos actuales. Los tutoriales detallados rompen el ritmo y arruinan la inmersión. The Witness lo hace de manera opuesta. Es un juego de rompecabezas donde aprendes a resolver desafíos explorando una isla, sin tutoriales ni explicaciones. A través de experimentar, descubres cómo resolver. Jonathan Blow, su diseñador, lo explica perfectamente. Los tutoriales directos le roban al jugador la satisfacción de descubrir por sí mismo. Bioshock sigue una filosofía similar. Te enseña sus mecánicas sin detener el juego con explicaciones. Desde el inicio, hay situaciones que están diseñadas para enseñarte algo nuevo de manera indirecta o intuitiva. Por ejemplo, cuando consigues el plásmido electrorrayo, inmediatamente te encuentras en una situación donde esa habilidad es necesaria. Hay una puerta con un panel eléctrico que tiene un fallo. Es natural que intuitivamente quieras hacer esto. Sí, El esta. plásmido telequinesis te deja manipular objetos a distancia. Por tanto, tiene sentido pensar en usarlo para resolver problemas de lógica o detener proyectiles sin que el juego te lo tenga que decir. Las mecánicas del juego siguen como- una lógica física o química. Es como lo que hace Dark Souls, pero sin tener que. ¿Cómo decirlo? Azotarte, golpearte y maltratarte para que lo comprendas bien. Que cualquier persona entendería. De esa forma no tienen que explicarte cómo funciona algo porque en teoría ya lo saben. Por ejemplo, incinerar es un plásmido de fuego. Si ves un charco de petróleo, ¿qué haces? Le tiene un pingüino. Exacto, usarlo para prenderle fuego a los enemigos. También puedes usarlo con barriles o escombros inflamables porque intuitivamente ya sabes que estos objetos arderán al contacto con fuego. Y lo mismo se aplica para cualquier elemento. Al mismo tiempo, estas mecánicas forman parte de la narrativa del juego. Los plásmidos no solo son las mecánicas de combate, simbolizan la corrupción que consumió a los habitantes de Rapture y muestran cómo la búsqueda de poder y perfección los llevó a perder sus valores y humanidad.
Ay, su cordura sobre todo. Es interesante cómo BioShock logra hacer todo a la vez, desde los lujosos pasillos destruidos hasta los anuncios de plásmidos que invitan a los ciudadanos a cambiar su ADN. Cada detalle refuerza el tema de la ambición desmedida, corrupción y la caída de Raptor. Como dije al inicio, este video no está enfocado en contarte la historia, sino las técnicas que usan para hacerlo. Si quieres comprender bien la historia y filosofía del juego, existen 2 libros que te ayudarán a hacerlo: BioShock Raptor por John Shirley y La Rebelión de Atlas por Ayn Rand. Aunque este juego no sea pionero en los conceptos de diseño de niveles, sí es uno de los mejores ejemplos que te puedo mostrar por la ejecución tan buena que tiene de estos principios. Eso sí, tiene muy buena ejecución en el desarrollo de niveles. Puede ser un narrador tan elocuente como cualquier diálogo, creando un vínculo entre jugador y mundo. Y es precisamente esta conexión lo que hace que BioShock sea inolvidable. En última instancia, BioShock destaca por ser uno de los juegos más influyentes en perfeccionar estas técnicas y llevarlas al mainstream. Raptor, con su diseño detallado, nos cuenta una historia de ambición y caída. Jugarlo no es solo una experiencia de juego más, es adentrarse en un mundo que te habla, te envuelve y te enseña un antes y un después en cómo entendemos el diseño de niveles en los videojuegos. Gracias por acompañarme. Qué bonito video. Le vamos a dar like. I ain't your average sucker. I'm dead, just like disco. My bank account is 0, 0, 0. Oh no, I think I need a hero. I don't have no ego, 'cause I'm spinning out. I was a teenage outlaw with no worries on my mind, and now I'm getting